Estimados amigos, esperando que se encuentren ustedes muy bien y deseándoles lo mejor para este 2021, que alcancen sus expectativas, que conserven su salud y que pronto aprendamos a convivir más tranquilamente con la pandemia. En esta ocasión hemos preparado para ustedes las 5 tendencias de negocios para alcanzar el éxito en 2021. En esta primera etapa, apoyados por SAS, que es una empresa clase mundial del Business Analytics. Entonces, empecemos. Como bien hemos estado siendo testigos, las empresas se vieron forzadas al cambio y aprender lecciones muy valiosas por la crisis sanitaria y económica desatada por el coronavirus. El 2020 resultó un año muy sui generis, ya que los planes y metas que las organizaciones se plantearon el año previo tuvieron que replantearse o sustituirse en el peor de los casos. Y todo lo aprendido seguramente seguirá aplicando en los próximos meses. Prosperar en el 2021 reconocemos que no será fácil. La pandemia seguirá latente y la recuperación económica podría ser más lenta de lo esperado. Aprovechar la aplicación de los nuevos conocimientos y la adopción de las tendencias tecnológicas clave será una estrategia decisiva. Es lo que nos comentó para este reporte Héctor Cobo, que es director regional para SAS México, Caribe y Centroamérica, y por ello identifican y comparten las 5 tendencias de negocio para alcanzar el éxito en este 2021. En primer lugar, la migración hacia la nube, ya que esta se consolida como una alternativa bastante viable para crecer y prosperar gracias a la flexibilidad que ofrece para adaptarse a las condiciones del mercado. Por eso, la nube es lo que se puede considerar un must empresarial para responder de manera inmediata a cambios y reveses económicos, sociales, políticos e incluso sanitarios. Un gran acierto dentro de esta tendencia es llevar la analítica a la nube. Incluir a la analítica dentro de la migración a entornos cloud abre la puerta a capacidades más poderosas, como resolver en tiempo real complicados problemas de negocio, tomar las mejores decisiones y descubrir oportunidades que podrían en algunos casos pasar desapercibidas. En la actualidad, cuando se habla de cloud computing, todavía muchos interpretan que se trata de complejas soluciones únicamente para grandes empresas con un enorme volumen de datos y una considerable capacidad financiera. Pero nada más lejos de la realidad. La nube es especialmente útil para pymes y autónomos, y estas, que revisaremos a continuación, son algunas de las grandes ventajas de trabajar en este entorno. Pues más detalladamente las 10 ventajas del cloud computing. En primer lugar, la reducción de costos, ya que las empresas prescinden de inversiones en infraestructura de tecnologías de la información propia y sus licencias de software asociadas. Para empezar a trabajar no es necesario instalar ningún tipo especial de hardware. Por el contrario, adquirir una infraestructura tecnológica propia resulta mucho más costosa y no todos los negocios pueden permitírselo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de la adquisición de la tecnología, sino de todo lo que esto conlleva, gastos de mantenimiento, energía, personal técnico, etc. Está demostrado que con la gestión desde la nube, un negocio puede ahorrar entre un 20 y un 30%. Por otro lado, la empresa se puede centrar exclusivamente en su actividad sin necesidad de tener que dedicar tiempo y recursos a mantenimiento tecnológico, que a veces puede salir tremendamente caro. Las pymes pierden hasta un mes de trabajo al año por la reparación de equipos que fallan. Esto resulta un dato muy clarificador que nos proporciona una idea de lo que puede suponer para un negocio el costo del mantenimiento. La siguiente ventaja es la movilidad, que representa el acceso desde cualquier dispositivo y lugar. Estés donde estés, tienes acceso a toda la información de la empresa. La movilidad se ha convertido en una gran ventaja competitiva, tanto para trabajar
o atender clientes desde cualquier lugar, como para favorecer la flexibilidad laboral de un trabajador que puede organizar toda su actividad sin depender de una oficina. Simplemente basta con tener conexión a Internet para acceder a las aplicaciones o a la información. Además, los documentos están alojados en la nube, no en equipos individuales. Por lo tanto, distintos usuarios pueden compartirlos o trabajar sobre ellos sin necesidad de estar físicamente juntos. Según distintos estudios, las empresas que aprovechan la movilidad y el trabajo colaborativo aumentan sus ingresos en hasta un 50% en promedio. La tercera ventaja es el pago por uso o utilización y mantener los gastos bajo control. El cloud computing se basa en modelos de pago por uso. La empresa contrata únicamente los servicios que necesita en cada momento y tiene la posibilidad de ajustar los gastos a sus necesidades reales. El cliente añade o elimina servicios en función de lo que requiere, evitando tener que invertir en infraestructura propia que con el tiempo quedaría obsoleta. Es decir, se paga por lo que se requiere y cuando se requiere. Si determinados días del mes necesitamos más capacidad o almacenamiento de datos, basta con ampliar sus servicios de forma online e instantánea. Y si, por ejemplo, la empresa cambia el número de trabajadores o su estructura, solo tiene que añadir o restar funciones. La cuarta ventaja es que se mantiene la tecnología siempre actualizada. Se puede disfrutar siempre de las últimas versiones del software y las más modernas aplicaciones. Hasta hace poco tiempo esto representaba un lujo solo al alcance de las grandes compañías. Con la nube, el cliente se asegura una tecnología siempre actualizada y optimizada. Las actualizaciones desde el punto de vista del usuario se hacen automáticamente y simplemente estarán disponibles la próxima vez que se inicie la sesión en la nube. La quinta ventaja es la capacidad de almacenamiento ilimitada. Hoy en día se manejan grandes cantidades de datos y la nube ofrece un almacenamiento prácticamente ilimitado. Por ejemplo, si una computadora personal tiene 500 gigabytes de disco duro, consideremos que eso es infinitamente pequeño comparado con los terabytes disponibles en la nube. Es decir, el usuario no está obligado a realizar ampliaciones en sus propios equipos en cada poco tiempo, con todo el gasto que esto implica. La ventaja 6. Respeto al medio ambiente. Aunque en el caso del cloud computing casi siempre se habla en términos de rentabilidad o productividad, el punto de respeto al medio ambiente también resulta muy importante, ya que al hacer uso de la nube se reduce la huella de carbono de una empresa al ahorrar recursos que pasan de estar almacenados en componentes físicos a ser virtuales. Esto supone un considerable ahorro en consumo de energía, lo que se traduce en importantes beneficios para el medio ambiente. La virtualización puede llegar a reducir el consumo de energía y sus niveles de contaminación en más de un 60%. La séptima ventaja, que es no se necesita lo último o lo más reciente en tecnología en cuanto a computadoras. Se pueden utilizar computadoras con discos duros más pequeños, menos memoria y procesadores. Por ejemplo, en este contexto, una computadora no necesitaría siquiera una unidad de CD o DVD, ya que no requiere instalar programas, y los datos o documentos tampoco necesitan ser salvados en el disco duro. Además, con menos programas acaparando la memoria de la computadora, las PCs rendirán mucho mejor porque tienen menos procesos cargados. La octava ventaja es la seguridad, ya que, a diferencia de la informática tradicional, en la que cualquier fallo en el PC puede destruir todos los datos, en este entorno, si el disco del ordenador deja de funcionar, eso no afectaría tus datos. Y poniéndonos algo menos drásticos, si simplemente se da el caso de que la computadora se bloqueara, todos los datos seguirán en la nube y totalmente accesibles desde otro dispositivo. En cuanto a las copias de seguridad de la información, está claro que son vitales para cualquier negocio. Pero ¿cuál es la realidad? Que no todo el mundo las hace, o al menos no de forma regular. En el entorno cloud computing, el usuario se despreocupa de las copias de seguridad, porque la nube las realiza automáticamente y con un cifrado seguro a prueba de cualquier ataque de hackers. La seguridad
también, como todos sabemos, es un punto muy importante. En cuanto a la ventaja número 9, es dejar de estar atado a una computadora personal. Muy importante. No seas esclavo de tu computadora o de tu sistema operativo. Con la nube dejas de estar atado a una computadora personal. Es decir, puedes cambiar sin miedo las computadoras porque las aplicaciones y los datos seguirán estando en la nube. Tus documentos, datos y aplicaciones son los mismos, sin importar qué ordenador o dispositivo estés utilizando para acceder a ellos. Además, hoy en día se pueden utilizar computadoras con Windows, Linux, Mac, tablets o smartphones de todo tipo. Y la décima ventaja de las más importantes de cloud computing es la igualdad, la cual sin duda es una de las ventajas más importantes en que el servicio en la nube permite que las pequeñas y medianas empresas estén en las mismas condiciones que las grandes, potenciando un mercado más justo e igualitario en el acceso a la tecnología, y esto equilibra el terreno de juego. Vivimos en un mundo cada vez más virtual. Quizás ha llegado el momento de evolucionar también en las pymes y replantearse si los equipos informáticos, por muy avanzados que sean, pueden competir en precio y eficiencia con la enorme capacidad y servicios cloud computing a la carta que ofrece un buen data center. ¿Qué otras implicaciones hay en este nuevo 2021 como oportunidades? La inteligencia artificial y el machine learning, si bien alguna vez se cuestionó su relevancia, la efectividad y la ubicuidad de la inteligencia artificial y el machine learning les permitió incorporar a distintas actividades productivas. De hecho, las empresas saben que ambas innovaciones son clave para sus procesos de negocios, brindan ventajas competitivas y permiten anticipar escenarios y predecir los resultados. La inteligencia artificial potencia además a la analítica y el aprovechamiento del Big Data con una lógica de negocio. A raíz de la crisis sanitaria que vivimos, las organizaciones descubrieron que entender perfectamente la información y sus detalles que son producidos al procesarla mediante tecnologías robustas permiten a los directivos prepararse para afrontar retos futuros. La inteligencia artificial es la inteligencia exhibida por máquinas, es decir, consiste en crear máquinas con capacidades semejantes al cerebro humano. En concreto, una serie de tecnologías que emulan las características o capacidades de la inteligencia humana, como aprender y resolver problemas de manera autónoma. Con esta definición, las posibilidades de la inteligencia artificial son inmensas y pueden revolucionar cualquier sector profesional, puesto que los datos, base del aprendizaje de la inteligencia artificial, se han convertido en una herramienta básica para las industrias. Las ventajas de las aplicaciones de la inteligencia artificial son enormes y diversas, aunque también traen consigo inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial? Minimizar casi por completo las posibilidades de error y obtener mayor precisión al computar y comparar grandes cantidades de variables y datos. Adjudicar tareas complejas y peligrosas para los humanos como la exploración espacial o la minería. Estas máquinas pueden ser útiles para superar las limitaciones que los humanos tienen. Las máquinas con inteligencia artificial podrán reemplazar a los seres humanos en áreas de trabajo laboriosas o minuciosas. Con esto los seres humanos podrán centrarse en labores de mayor responsabilidad. Facilitarán nuestro día a día, conociendo y prediciendo nuestras necesidades, gustos e intereses. El cómo las aplicaciones de asistentes digitales y las predicciones de los teléfonos inteligentes que ya usamos en la actualidad. La gestión y el análisis de datos, los registros en áreas tan sensibles como la actividad financiera, permitiendo detectar anomalías y fraudes y organizar el capital de la mejor manera. Es por ello que la inteligencia artificial es una de las características más buscadas en los profesionales de la industria. La inteligencia artificial puede realizar tareas repetitivas y que requieren de gran cantidad de recursos y tiempo, aumentando la eficiencia en las mismas. Además,
Al carecer de emociones, es posible el procesamiento y toma de decisiones de forma totalmente irracional. El desarrollo de juegos y aplicaciones de inteligencia artificial que aprenden de los usuarios y retan la inteligencia humana. Por ejemplo, en 2011, el superordenador de IBM derrotó a los campeones humanos del concurso estadounidense de preguntas y respuestas Jeopardy. Como ya habían conseguido la empresa en IBM en 1996, en este caso lo logró con su programa informático Deep Blue al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Avances en la medicina. Otra de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial se encuentra en el desarrollo de algoritmos inteligentes. Estos permiten evaluar y diagnosticar pacientes, simular cirugías y funcionamientos cerebrales y aplicar radiocirugía en casos de riesgo, donde la precisión es fundamental. Pero, ¿y qué sabemos del Machine Learning? Es una disciplina de la inteligencia artificial que nace desde los años 60 y es conocido en español como aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, producto de las ciencias de la computación y las neurociencias. Lo que esta rama pretendía estudiar era, en primer lugar, el reconocimiento de patrones, en segundo lugar, el aprendizaje por parte de las computadoras. Sucedió con el paso de los años que el Machine Learning comenzó a enfocarse en diferentes asuntos, tales como el razonamiento probabilístico, investigación basada en la estadística, recuperación de información y continuó profundizando cada vez más en el reconocimiento de patrones. Hoy en día, el principal objetivo del Machine Learning es abordar y resolver problemas prácticos. ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología Machine Learning? En primer lugar, la eficacia de la operación. Segundo lugar, la detección de anomalías y resolución de problemas. El tercer punto, incremento de ingresos en la operación. El cuarto punto, disminución de costos en la operación. Y el 5 punto, el crecimiento del mercado global para estas aplicaciones. Otra de las grandes áreas de oportunidad que nos mencionó SAS para este reporte es el aprovechamiento del código abierto. El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. Se enfoca más en los beneficios prácticos, acceso al código fuente, que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. El código abierto, también llamado open source, se refiere al código de un programa que se distribuye libremente, incluso de manera gratuita, y que puede ser usado y modificado por los usuarios sin ninguna restricción. Una buena analogía sería, por ejemplo, la de una receta. Una receta open source sería pública, o sea, cualquier persona podría conocer los ingredientes y el proceso de elaboración e incluso podría modificarla para mejorar el sabor del platillo. Si alguien quisiera conocer una receta que no fuera de código abierto, tendría que pagar una licencia para poder usarla y además no tendrían permitirlo modificarla y mucho menos redistribuirla. Pero, ¿cuál es la diferencia entre software libre y código abierto? Se trata de dos términos que en la práctica se confunden mucho e incluso se utilizan como equivalentes. Todo el software libre es de código abierto, pero no todo el software de código abierto es libre. El código abierto se considera más flexible en sus reglas que el software libre, porque permite a las empresas y a los desarrolladores poner ciertas restricciones de uso y licencias, siempre con el fin de proteger la integridad del código. El software libre, en términos estrictos por su parte, debe seguir literalmente los 4 principios de libertad de Richard Stallman, que fueron establecidos por él mismo. El primero, existe libertad de ejecutar el código como y para lo que se desee. El 2, el código fuente puede conocerse y modificarse en su totalidad. El 3, el código puede distribuirse libremente de manera gratuita o cobrando por ello. El 4, las modificaciones al código también pueden distribuirse libremente, de manera gratuita o cobrando por ello. Ejemplos de programas de código abierto. Algunos programas, plataformas y lenguajes de uso muy extendido que se consideran open source son el sistema operativo Linux, Android de Google, OpenOffice, el navegador Firefox, VCL Media Player, Moodle y el antivirus ClamWin.
El sistema de gestión de contenidos WordPress son también de código abierto. Esto significa que cualquier persona puede acceder al código y modificarlo para crear nuevas extensiones, parches o soluciones. Linux, por ejemplo, es por excelencia el mejor ejemplo de código abierto y con él pueden crearse programas nuevos a partir del núcleo o kernel. En otro ejemplo, la apertura de Android es justamente lo que permite que cualquier desarrollador pueda crear aplicaciones compatibles y como consecuencia que existan miles y miles de aplicaciones que solucionen casi cualquier necesidad. De hecho, el que WordPress y Firefox sean códigos abiertos implica que existe una enorme variedad de plugins compatibles que fueron desarrollados en forma independiente. Por definición, el código abierto es colaborativo, donde los programadores hacen mejoras al código y comparten sus cambios con una comunidad más amplia. Las tecnologías open source ofrecen la flexibilidad para satisfacer las necesidades de datos y analíticas a través de una serie de lenguajes de programación de software, algo que será esencial para ampliar la capacidad de respuesta y adaptación en este 2021. Otra estrategia que se debe adoptar es mantener al cliente en el centro del negocio. Para los sectores financieros, los minoristas y de telecomunicaciones, tener una visión de 360 grados del cliente a partir de sus datos dará a las organizaciones la capacidad de entender la evolución de los consumidores y brindar la mejor experiencia posible a lo largo de su trayecto, apoyadas en tecnologías como Customer Intelligence. Pero, ¿cómo es un negocio centrado en el cliente? Es una nueva forma de hacer negocios. Aquellos que la han elegido trabajan duro para colocar a los clientes en el genuino centro de todo el negocio. La centralidad en el cliente es un enfoque holístico para ofrecer productos y servicios a clientes que buscan una experiencia de primera clase antes, durante y después de su compra. Un negocio centrado en el cliente triunfa brindando mejores experiencias que sus competidores directos. La centralidad en el cliente es una estrategia de diferenciación competitiva cuyo objetivo es alinear a todas las áreas de la empresa con las necesidades y deseos de sus clientes. Se vale de brindar una experiencia de cliente superior como principal factor diferencial. Como toda estrategia, en el largo plazo permite maximizar los beneficios del negocio basada en el poder de tener clientes fieles. Las empresas que están comprometidas con una estrategia centrada en el cliente son apasionadas y creen que sin el cliente no pueden tener éxito en el mundo de los negocios. Aprenden a ver el mundo a través de los ojos de sus clientes. Se centran en lo que el cliente quiere y necesita, desarrollando su oferta de valor en ese entorno, construyendo relaciones diseñadas para maximizar la experiencia del cliente. Analizan, planifican e implementan una estrategia cuidadosamente formulada que sin lugar a dudas considera cuatro aspectos claves. En primer lugar, conocen perfectamente a sus clientes. Ante todo, conocen a sus clientes, que es la habilidad de identificar a quién les quiere vender y qué es lo que quieren comprar. Muchas empresas creen que conocen a sus clientes. En realidad solo manejan una imagen superficial o fragmentada de estos. El conocimiento que necesitan es mucho más profundo. Necesitan saber cuáles son sus necesidades, lo que buscan. Lo más relevante es saber cuáles son sus deseos, hábitos, intereses y motivaciones. Comprender cuál es el tipo de personas que admiran, lo que aspiran, desprecian, temen y aprecian. Un negocio centrado en el cliente cuenta con un perfil biográfico, demográfico, circunstancial y psicológico de sus clientes. Esta información es clave para poder satisfacer sus necesidades. Para ello emplean en el día a día herramientas como la definición de arquetipos de cliente o personas. Armados de este conocimiento, pueden diseñar mensajes, ofertas, productos y servicios que se ajusten a las motivaciones y necesidades particulares de sus clientes. El punto 2 de esta estrategia. Diseñan experiencias centradas en sus clientes. Conocer al cliente es una parte clave de un negocio centrado en el cliente, pero es solamente el principio.
Las empresas necesitan diseñar experiencias centradas en sus clientes, hacerlos sentir que son el verdadero centro del negocio, hacerlos disfrutar de toda la relación con interacciones que sean fáciles y sumen valor. En resumen, la meta es que la experiencia sea excelente de principio a fin. Para ello, conocen en profundidad cuál es el recorrido que realiza el cliente en sus interacciones con la compañía. Buscan de forma continua entender cómo se percibe la relación con la empresa, identifican metas, objetivos y actividades que realizan los clientes en su trayecto, entienden el negocio desde la óptica del cliente, poniéndose en sus zapatos, emplean herramientas como los Customer Journey Maps o pasillos de cliente para detectar oportunidades de generar un diferencial. Como resultado, diseñan interacciones que sorprenden y fidelizan a estos clientes capturados. El punto 3 de la estrategia es evaluar y seguir métricas enfocadas en sus clientes. Un negocio centrado en el cliente se toma muy en serio el feedback de sus clientes. No solo se trata de conocer qué es lo que al cliente le gusta o no acerca de una interacción en específico. Exploran con detalle qué viven los clientes en su relación con la empresa, entendiendo la experiencia como un todo. Esto significa que cumplen en su día a día con métricas de experiencia de clientes como el Net Promoter Score, el Customer Effort Score o el Net Emotional Value como sistema de gestión de la experiencia. Los datos les permiten orientar sus decisiones y definir prioridades de mejora e innovación. Mediante mediciones, detectan cuáles son los principales quiebres que experimentan sus clientes para tomar acciones correctivas. Como resultado, capturan e interpretan con regularidad las expectativas, preferencias y experiencias del cliente. Para ello emplean programas de voz de clientes VOC, construidos a partir de múltiples iniciativas formales de escucha, consulta, interpretación y actuación sobre feedback recopilado a través de encuestas, reclamos, redes sociales, llamadas grabadas y otras fuentes de datos. No obstante, no todo se basa en la percepción. Para asegurar la efectividad de la estrategia, se siguen de cerca la evolución de métricas duras de negocio, como el índice de churn o el Customer Lifetime Value, primeros en la evolución de churn, la que les permite medir cuál es la tasa de clientes que se van en función del número de total de clientes activos en el mismo periodo. Analizarlo permite buscar respuestas al por qué los clientes deciden irse o quedarse. Por su parte, el Customer Lifetime Value permite evaluar cuáles son los ingresos que se perciben de un cliente una vez restado todo lo que se invirtió en servirle y mantenerle. El punto 4 de la estrategia centrada en el cliente es empoderar al equipo para proporcionar una experiencia centrada en el cliente. La centralidad en el cliente es también parte clave de las interacciones entre empleados y clientes. Los negocios con un enfoque centrado en el cliente tienen altas expectativas de sus colaboradores y les dan el poder para tomar decisiones que favorezcan la experiencia. Sobre todo, se prioriza la contratación de empleados que naturalmente cuenten con actitud de servicio y compartan los valores de las empresas, los conecten con un propósito, como una forma de ayudarlos a sentirse bien, de encontrar su misión en el mundo. Así se premian e incentivan los comportamientos correctos. Se toman tan en serio el feedback de sus empleados como lo hacen con el de sus clientes. Por ello, fomentan la retención, el compromiso y la productividad, midiendo con regularidad las percepciones de sus empleados mediante programas de voz del empleado, VOE. Sin duda, la crisis sanitaria existió a todos los sectores replantear sus negocios y enfatizar la relevancia de sus clientes en medio de la incertidumbre. Desarrollaron también con rapidez plataformas de comercio electrónico y se enfocaron en las interacciones digitales, lo que permitió profundizar el conocimiento sobre los consumidores. Otra estrategia que está en boga en este 2021 es la gestión del riesgo. Los directores de riesgo están adoptando una visión empresarial de este tema dentro de sus carteras y necesitan información para respaldar la toma de decisiones crediticias.
Para lograrlo, necesitan recopilar y analizar datos en todas las líneas de negocio y geografías. Este año será un entorno de creciente presión sobre los márgenes. De ahí que los responsables de manejar el riesgo crediticio necesitarán automatizar el flujo de trabajo y optimizar la gestión de volúmenes mucho mayores de datos para sus análisis. Previo al inicio de cualquier proyecto, se deberá realizar un análisis situacional en el cual se identifiquen aquellos insumos necesarios de información para poder contar con los elementos que nos permitan diseñar y elaborar un plan de continuidad de los servicios. Dicho análisis situacional deberá estar enfocado en conocer la continuidad operativa esperada y a partir de ese análisis proponer un plan de continuidad de los servicios que esté enfocado en dos visiones. Preventivo. Debe buscar impedir o minimizar las consecuencias que deriven de una disrupción de los servicios de operación. Correctivo. Debe buscar reanudar el servicio tan pronto como sea posible una vez que se presente una falla, desastre o contingencia. El análisis situacional que se lleve a cabo en nuestra calidad de diseñadores del proyecto deberá cubrir todos los escenarios que resulten aplicables de acuerdo al alcance operativo de la solución financiera propuesta y los procesos relacionados, así como un análisis de riesgos e impacto derivados de las fallas, desastres, contingencias, fenómenos, agentes o situaciones que pongan en riesgo la continuidad operativa del diseño propuesto. El análisis no debe tener un enfoque únicamente tecnológico, sino integral de procesos, negocio y operación. En 2021, las organizaciones tendrán que redoblar esfuerzos y aprovechar al máximo sus recursos tecnológicos para mantener operando su negocio de manera sana y rentable. Y lo más importante, ¿estás preparados para un entorno en el que la incertidumbre y el cambio serán la constante? Dice Héctor Cobo, como ya dijimos, representante de SAS para México, América Latina y el Caribe. Agradecemos muy cumplidamente su valiosa atención. No cabe duda que las enseñanzas dejadas por la pandemia nos permitirán seguir evolucionando en el entramado del mundo digital. Nos vemos la próxima semana con otra más de nuestros reportajes especiales. Hasta luego.